iglesia que se va para el cielo dice: Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por eso, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandeciendo, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dijeron nueva de todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacoba, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura la palabra de ellas y no le creían. Pero levantándose Pedro, volvió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó y caminando con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día de esto acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, y quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea a donde iba, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba del camino y cuando nos abrió a las escrituras? Y levantándose desde la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amadísimo Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia seguimos estando. Te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, Padre Santo, porque cada día, Padre Santo, nos nutre de fe a través de tu palabra, Padre Santo. Yo te pido que hagas con ella como tú quieras. Ella es espada de doble filo, Padre Santo, que traspasa lo profundo del corazón, Padre Santo. Y como me ministró en el secreto, Padre Santo, ministra para tu gloria y tu honra. Prepara corazones para recibir este mensaje. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Puedes tomar asiento. Aleluya. Qué importancia, aleluya, relato. Este relato de lo que fue la resurrección de Señor Jesucristo, aleluya. Para nosotros la fe cristiana, aleluya, en la resurrección es la columna vertebral, aleluya, de lo que nosotros predicamos y hablamos, de lo que nosotros hemos creído, aleluya, de la convicción nuestra que nos ha llevado a un nivel diferente, aleluya. Fue gracias a los acontecimientos que sucedieron en aquel tiempo. Mucha gente trata de negar la resurrección, tratan de buscar 20 o 30 formas de poder negar de que Jesucristo resucitó entre los muertos.
Pero si una cosa sabemos, aleluya, es que el imperio romano, aleluya, al que declaraba muerte como crucifixión, no sobrevivía. Usted puede buscar en los libros de historia, aleluya, cómo, aleluya, la crucifixión, aleluya, era un método de muerte. Aún si ellos necesitaban que estos muertos fueran más rápido, aleluya, pasaran a la muerte, le quebraban las piernas. ¿Por qué le quebraban las piernas? Porque al quebrarle las piernas no podían respirar. Al estar ahí en la cruz, aleluya, y era más rápido esa muerte. Usted sabe que el Señor Jesucristo entregó su vida. Aleluya, Él lo mismo lo dijo antes. Yo soy el que la doy y la pongo y vuelvo y la tomo. Aleluya. A Jesucristo, aleluya, nadie le quitó la vida. Y usted dirá, pastor, pero si estaban los romanos, estaban los judíos. Sí, ellos fueron el medio por el cual Dios utilizó, aleluya, para llevar a cabo ese plan perfecto. ¿Por qué Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué no de otra manera? Porque a Dios le plació, aleluya, que Jesucristo muriera de esa manera, para que como Cordero Inmaculado, aleluya, una persona que nunca había visto pecado, no había experimentado el pecado, era el único que podía, aleluya, redimir del pecado, aleluya, a nuestra vida. Mi alma no va a que vive para siempre. Era necesario, aleluya. Dios es un Dios justo. Y como Dios es un Dios justo, aleluya, castiga el pecado. El asunto está, aleluya, ¿en dónde va a castigar el pecado? Porque el pecado va a ser castigado en alguien. Y si usted ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, pues su pecado va a ser castigado en Jesucristo. Pero si usted no lo ha aceptado como Señor y Salvador, el castigo va a ser cobrado sobre ti, porque no va a ser pasado por desapercibido. Por eso era necesario, aleluya, esa muerte de cruz, aleluya, para redimirnos, para llevarnos de vuelta al Padre, para aquello que se perdió en el huerto del Edén, esa comunión, aleluya, y esa muerte que había entrado a través de, aleluya, esa decisión de nuestros primeros padres pudiera redimirse. Mucha gente trata de buscarle a la resurrección falla, pero nosotros tenemos, aleluya, mucha gente, aleluya, que testifica, aleluya, de la resurrección del Señor Jesucristo. Flavio Josefo, uno de los escritores más famosos, aleluya, de tiempo de Jesús, relativamente cerca, aleluya, él era judío y era un historiador romano. Él habla sobre Jesús, no solamente sobre Jesús, habla sobre su hermano Santiago. ¿A cómo mataron a su hermano Santiago? Sí, Jesús tenía hermanos, y uno de ellos era Santiago, que en un momento dado dijo, este se volvió loco. ¿Qué le pasa a este hermano mío que se volvió loco? Y lo fueron a buscar con María, aleluya. Pero ese mismo, aleluya, hermano que trató a Jesús como loco, luego se dio cuenta, aleluya, que lo que había dicho era verdad. ¿Qué pasa cuando nosotros somos confrontados por la verdad? En este caso Jesús murió y resucitó, aleluya. Eso cambia para siempre. Cambia la perspectiva. Porque nadie está dispuesto a morir por una mentira. Pero cuando tú conoces la verdad y tú te das cuenta de Pedro, cómo cada uno de los diferentes discípulos fueron muertos como mártires, aleluya, cómo abusaron de ellos y cómo estuvieron dispuestos a morir hasta las últimas consecuencias. Porque un Cristo resucitado en nuestras vidas cambia, aleluya, para siempre en nuestras vidas. Es aleluya, un detente, analiza y ten, aleluya, esta vida nueva en Cristo Jesús. Y esa gente trata de buscar mucha gente cómo negar a Dios. Usted puede encontrar a escritores como Tácito, el mismo Talmud judío, aleluya, que habla de la crucifixión, aleluya. Y es importante porque los judíos de aquel tiempo no querían creer, aleluya, para ellos era tropezadero Jesús, porque lo que Jesús estaba predicando no iba acorde con lo que ellos estaban practicando, aleluya. Ellos eran dueños, aleluya, de la religión en aquel tiempo. Usted se va al Corán. El Corán se escribió casi 600 años después de Jesucristo. Y como el Corán menciona a Jesucristo y hasta dice que Jesucristo no murió en la cruz del Calvario, sino que lo bajaron de allí y pusieron en su lugar a otra persona. Muchos de ellos piensan que fue a Judas el que pusieron y crucificaron. Eso lo dice el libro del Corán. Cuando yo escucho esto, me acuerdo de las palabras del apóstol Pablo que dijo, si hubiera un ángel que viniera y le predicara otro evangelio que no fuera el de Jesucristo crucificado y vuelto a la resurrección, se ha llamado anatema. Y Mahoma, aleluya, con sus creencias, aleluya, hoy en día usted puede ver el mundo árabe, están divididos entre chiitas y suníes.
Estos son los grupos más grandes árabes que hay, musulmanes en el mundo. Aleluya. Y como ellos todavía siguen pensando, aleluya, en Mahoma como ese profeta que fue revelado. Y a mí me trae a consideración al apóstol Pablo. Tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos y de quién no escuchamos. Usted tiene que cuidar sus ojos, sus oídos. Es importante que sea todo el tiempo discerniendo. Yo puedo predicarle aquí un mensaje a usted, pero usted es responsabilidad suya analizar el mensaje que yo estoy predicando. El apóstol Pablo iba a predicar a Berea, y allí el apóstol Pablo venía de Berea y decía: vamos a chequear si lo que este hombre está hablando es cierto. Y buscaba las escrituras. Mi responsabilidad es prepararme para un mensaje. La suya es prepararse para recibir esta palabra y pasarla, porque si un día usted escucha a un loco decir otra cosa que no sea Jesucristo murió y resucitó, aleluya, usted puede identificar, pueda defenderse, aleluya, puede hacer diferente. Usted puede, no sé cuánto han visto el caso de Cristo de Lee Strobel. Lo escribieron en el libro y después hicieron una película muy buena. Este hombre no creía en la resurrección y buscando, aleluya, contradecir la resurrección, empezó a estudiar. Se fue a Israel, empezó a buscar información y terminó, aleluya, creyendo. Aleluya. Porque es cierto, aleluya, cuando tú te encuentras con la verdad y la tratas de negar, por más que tratas de negar, eso levanta pasión en ti, que te va a buscar a alimentarte más de conocimiento, a buscar palabras, a buscar gente que sabe, aleluya. Y este hombre llegó a la salvación a través de esa búsqueda de contradecir la palabra de Dios. Qué interesante es, como dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro las mujeres y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estaban ellas perplejas de esto, y aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor. ¿Quién no va a tener temor? Vengo a ver a mi Jesús, aleluya, a mi Maestro, a mi Señor, aleluya. Vengo a ungirlo, porque el cariño que ella le tenía era suficiente para estar allí. El cariño que ella le tenía fue suficiente para estar a la cruz. Porque con la madre de Jesús estuvieron muchas mujeres. Mientras los discípulos brillaban por su ausencia, el miedo, aleluya, se llenaron de miedo. Estas mujeres fueron valientes y tuvieron hasta las últimas consecuencias. Dios bendiga a las mujeres. La Biblia dice, aleluya, en Génesis 3:15, que pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Y es importante, aleluya, porque la simiente de la mujer es Cristo Jesús. Fue a través de una mujer, aleluya, que Cristo se hizo carne. Aleluya, y había una promesa, aleluya, de que esa simiente iba a seguir, aleluya, venciendo. Y así fue. Esta gente estaban bastante sorprendidos con los ángeles, pero es normal, aleluya. Ver algo que uno no ve constantemente, ver una aparición de ángeles, aleluya, no es fácil. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que habló aún cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Fíjate qué importante es acordarse de la palabra del Señor. El Espíritu Santo de Dios, del propósito que tiene el Espíritu Santo de Dios es recordarnos toda palabra dicha por la boca de Jesús. Toda palabra dicha inspirada por el hombre, por Dios al hombre. Por eso el Espíritu Santo, aleluya, es necesario en nuestras vidas, porque nos lleva a toda verdad, porque nos lleva a enseñar, aleluya, cómo era la situación. Y estas mujeres cayeron en sí, volvieron y se dieron cuenta, sí, verdad, que Jesús lo dijo. Pero no era fácil, aleluya, asimilar que Jesús iba a morir. Usted ve un hacedor de milagros, un hombre tan bueno, un hombre que siempre estuvo dispuesto, aleluya, a ayudar. Se mezcló entre el pueblo, se mezcló entre la gente que no era grata para los religiosos, con prostitutas, con cobradores de impuestos, gente que no eran gratas. Él fue a ese tipo de grupo de gente que era prácticamente la escoria, aleluya, de esa población, porque él vino a buscar lo que se había perdido. Y es necesario, aleluya, que esa gente recibiera de Jesucristo su palabra. Fíjate que en el versículo 9, y volviendo del sepulcro le dieron nuevas de todas las cosas a los 11, y todos los demás eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y Juan, aleluya, que son los discípulos, y las demás con ella. Fue un corillo, como dicen en Puerto Rico, de mujeres. Fueron para allá a ver lo que había sucedido, fueron para allá, aleluya, a hacer este último acto de honra
ungiendo el cuerpo de Jesucristo que no estaba allí. Cuando ustedes piensan en estos momentos y ven la tumba vacía y la piedra que aproximadamente pesaba 2 toneladas movida, aleluya. Los ángeles no movieron la piedra, aleluya, para que Jesús saliera. Movieron la piedra para que ellos pudieran entrar y ver, aleluya, que allí no había nadie. Jesús ya no necesitaba que nadie le moviera la piedra. Jesús, aleluya, había terminado, aleluya, como cordero. Ahora era Jesús, el león de la tribu de Judá. Ahora era diferente, aleluya. Él vino en paz y vino conciliando con el Padre, pero ahora viene en justicia, aleluya, a buscar a un pueblo, aleluya, y a santificar a aquellos que han creído en él. Mi alma alaba al Rey que vive para siempre. Dice, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, más ellos les parecía locura las palabras de ella y no le creían. Usted sabe que en el tiempo de Jesucristo a las mujeres no las tenían muy bien paradas en lo que es el área legal. Si había algo que había que testimoniar, llevar un testimonio, el testimonio de la mujer era echado al lado. Era el testimonio de los hombres el que prevalecía. Usted se da cuenta que desde que Jesucristo, aleluya, estuvo caminando, le dio importancia a las mujeres. Habló con la mujer samaritana, cosa que no era normal. Cuando la mujer samaritana se sorprendió que le hablara, que le pidiera agua, aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús tenía trato especial, aleluya, por las mujeres, aleluya, que habían sido maltratadas por la religión. Dios tenía otro plan. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no le creían. ¿Cómo que Jesús resucitó? Oiga, porque ponen en tela de juicio lo que ellos estaban diciendo. Dice que esto le parecía locura. Tú puedes pensar a los discípulos reunidos y pensando en esto y diciendo, no, esta mujer está loca. Pero Pedro salió corriendo. En otro de los evangelios dice que Pedro y Juan salieron corriendo, aleluya. Dice que Pedro y el discípulo amado, pero el discípulo amado llegó primero. Se me da a entender que corría más que Pedro, aleluya. Probablemente estaba más joven. O era, aleluya, tanto lo que él quería conocer, aleluya, que llegó primero, pero él no fue el primero que entró. Esperó que Pedro llegara, aleluya, y Pedro entró primero. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro pudo visualizar lo que aquellas mujeres le decían. Pedro se dio cuenta que lo que ellas dijeron era cierto. La tumba estaba vacía. La piedra estaba removida. Aleluya. Una piedra grandísima. Muchas cosas debe haber pensado Pedro. Es cierto. Resucitó. Resucitó, aleluya, pero yo le fallé. Resucitó, pero yo le negué. Y dice que Pedro se iba maravillado. Me imagino que en su cabeza él pensaría, wow, ahora cuando Jesús venga, busca otro grupo, busca otra gente, porque nosotros todos le fallamos. Estuvimos ahí, yo le dije que no me iba a negar, y cuando lo niego, precisamente puedo ver sus ojos. Eso es para mí, aleluya, uno de los momentos más tristes, aleluya, que relata la Biblia. Pedro, que estuvo dispuesto a morir por Jesús, levantó una espada, aleluya, le llevó la oreja a Marcos. Todos sabemos que le llevó la oreja porque no había mucha luz, porque lo que tiró fue a defender, aleluya. Pero Jesús no necesitaba que lo defendieran. Jesús estaba enseñando a Pedro, y la Biblia dice que para los que aman al Señor todas las cosas obran para bien. Y a Pedro, aleluya, esa situación que él tuvo allí en Getsemaní iba a obrar para bien para él. Porque iba a aprender que las batallas ya no se pelean en la carne, no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Cuando usted tiene una discusión, una pelea o algo, usted no tiene guerra contra su esposa, contra su esposo. Tiene guerra contra todo lo que se ha levantado en contra de un matrimonio, todo lo que se ha levantado en contra de una casa. Decía yo el jueves, aleluya. Si a Satanás le quitaron la llave, aleluya, de este mundo, la llave de la muerte, el Hades, aleluya, ¿cómo tú le vas a entregar la llave de tu casa? Pastor, ¿cómo yo hago eso? Pues sencillo. Dejando de creer en las promesas de Jesucristo, dejando de creer en lo que Jesús hizo, dejando de creer en lo que Jesús prometió. Porque hay cosas que Jesús hizo. Ya murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para levantarse, el primogénito de la muerte, dice la Biblia. Por el primogénito de la muerte nosotros somos salvos y con vida eterna.
Ya la muerte no reina sobre nosotros. Ya el acta de los decretos que era contraria a nosotros, aleluya, fue rota en la cruz del Calvario. Jesucristo dijo, consumado es. Ya se acabó, papá. Lo que te dije que iba a hacer, lo hacía. Y yo varias semanas diciendo, aleluya, que cuando Jesucristo murió, antes de morir, estaba en Getsemaní, estaba llorando. Y dice que lloraba lágrimas de sangre. Pero usted piensa que él lloraba lágrimas de sangre porque le tenía miedo a la cruz, o porque le tenía miedo a los clavos, o porque le tenía miedo a los azotes, o porque le tenía miedo a la gente. No, él lloraba allí porque él iba a cargar el pecado del mundo. La ira de Dios, que no es cualquier cosa, para el que entiende quién es Dios, omnisciente, omnipotente y omnipresente, todopoderoso, aleluya, su ira tenía que ser bien fuerte. Y esa era la que iba a cargar Jesús. Y eso no es fácil. Por primera vez se iba a desprender, aleluya, el verbo, aleluya, del Padre, aleluya, para que el verbo hecho carne pudiera experimentar, aleluya, ese sacrificio. Porque Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Y pensar, aleluya, que conoce la ira de Dios, aleluya, eso no es fácil. Pasa de mí esta copa si es posible, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Por amor a ti no se rindió. Por amor a mí no se rindió. Por amor a los que nunca lo han aceptado. Por amor de aquellos que no quieren saber de Jesús todavía. Jesús murió por ellos. Ahora, ¿qué tú vas a hacer con esa muerte y resurrección? Porque es ahí la diferencia. Decía la hermana Alejandra predicando que la salvación no es una recompensa. No es una recompensa, es un regalo. A nosotros se nos regaló, aleluya, la salvación a través de Cristo Jesús. No hay nada que tú puedas hacer, aleluya. No hay gotas de sudor que tú puedas hacer para ganarte la salvación. Solamente las gotas de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario fueron los que te salvaron. Y era necesario, aleluya, que Pedro tuviera ese encuentro, porque el Pedro, aleluya, impetuoso, bravo, aleluya, iba a ser moldeado el carácter de Cristo después de ese momento. Pedro dice, wow, ¿cómo que resucitó? Yo quiero ver. Yo quiero ver. Y dice, y he aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó. Miren, en aquel momento había una discusión terrible. ¿Sería Jesús, aleluya, el Hijo de Dios, como él decía? ¿Sería nuestro Salvador realmente? ¿Sería Jesús alguien que nos tomó del pelo de tonto y no era Hijo de Dios? ¿No era nuestro Salvador? ¿Qué pensaría Lázaro? Me levantó de la muerte, aleluya, después yo estaba apestando. Y ahora muere él. ¿Qué diría la viuda de Naín? Me levantó a mi hijo de la muerte y ahora no pudo esquivar la muerte. ¿Qué diría Jairo? Que le resucitaron a su hija. ¿Cómo este hombre resucitó a mi hija y ahora está viendo la muerte? Había mucha discusión entre la gente en aquel tiempo. Acuérdense que se estaba celebrando, aleluya, las Pascuas y todo el mundo subía a Jerusalén, aleluya. Y dicen que iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido, porque pasó mucho. Desde esa noche en el huerto de Getsemaní hasta la crucifixión, pasó mucho. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Cuando Jesús, aleluya, quiere velar algo, cuando Dios quiere velar algo, aleluya, para que tú no le conozcas, Él lo hace sin pedirle permiso a nadie, porque Él tiene un propósito en todo lo que hace. Dios siempre tiene propósito en todo lo que hace. Aleluya, Dios es, aleluya, el alfa y el omega, el principio y el fin. Mas los ojos de ellos están velados para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? No, amado hermano, él era el único que sabía lo que había pasado en Jerusalén. Ellos, aleluya, estaban pensando diferentes cosas, pero el único que sabía era Jesús,
el que estaba caminando con ellos, el que ellos no podían ver en ese momento, era el que sabía lo que había pasado. Entonces él le dijo, ¿qué cosa? Y él le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día de esto que aconteció. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, de las que antes de día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces le dijo, oh insensatos, y tanto de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzaron desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de él decían. E hizo un estudio bíblico completamente, aleluya, de todas las profecías mesiánicas. Ven acá, vamos a hablar. Ya que ustedes quieren escuchar, aleluya. Ustedes conocen a Moisés, ¿verdad? Aleluya. Pues vamos a hablarle, aleluya, de Moisés. Vamos a hablarle de los profetas. Vamos a hablarle de lo que se predicó. Vamos a hablarle de lo que Dios estaba hablando, de lo que Dios estaba tratando, aleluya, en aquel tiempo. Y dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo con todos los profetas, declararon en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decía uno al otro, no ardía nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Cuando Dios te está hablando a través de su escritura, Él mismo presenta, aleluya, no solamente te arde tu corazón, puede arderte hasta la ropa. Porque Dios te confronta, Dios te habla, Dios te nutre, aleluya, con palabras, aleluya. La fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. A mayor exposición suya y mía de la palabra de Dios, más adquirimos fe. Aprendimos, aleluya, lo que es la fe, aleluya, a través, aleluya, de la palabra revelada de Cristo Jesús. La palabra revelada es importante. Dice que, y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo lo había reconocido al partir el pan. Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de tiempo, en el tiempo, aleluya. Dios no se atrasa ni se adelanta, Dios es justamente en su kairos perfecto. Cuando Él te quiere hablar, Él te quiere decir algo, Él te va a dejar claro, aleluya. Cuando Dios te quiere hablar, te habla en sueño. Si no entendiste el sueño, te lo repite. Si no entendiste el sueño, te habla por alguien. Viene alguien que tú nunca conoces en la calle y te habla lo mismo que el Señor te está ministrando. Porque Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Si tiene propósito para cada uno de nosotros, nosotros tenemos que saber cuál es el propósito. ¿Y cómo lo sabemos? A través de su palabra, a través de la revelación. Cuando uno quiere abrir los ojos, tú vas a ver a Jesús en todas las esquinas. Si verdaderamente Jesucristo es tu Señor y Salvador, aleluya, que reina sobre toda tu vida, lo vas a ver en todas las esquinas. Esa gracia, aleluya, salvadora, esa gracia irresistible que nos alcanzó en un día, aleluya, es la que nosotros predicamos. Vamos a 1 Corintios 1:15. Primera de Corintios 1:15, el apóstol Pablo, aleluya, en su carta a los Corintios, dice de esta manera: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Nosotros recibimos y no solamente recibimos el evangelio, perseveramos en él. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste, en vano.
Porque primeramente es enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El apóstol Pablo estaba afirmando la resurrección. Había gente que habían sido testigos de la resurrección, que todavía vivían, otros habían muerto, aleluya. El apóstol Pablo escribió en el primer siglo después de Jesucristo. Esas cartas, aleluya, estaban, aleluya, vigentes y latentes, mientras todavía había gente que eran testigos de la resurrección de Jesucristo. En más de 11 ocasiones, aleluya, tú puedes ver cómo la resurrección de Cristo, aleluya, es ratificada. Lo que yo prometí, yo lo cumplí. Yo te dije que yo volvía, que eran 3 días. Pero muchas veces, aleluya, estamos tan ajetreados en nuestro diario vivir. Estamos tan preocupados de tantas cosas, aleluya, que no entendemos lo que Jesús nos quiere decir. Jesús hablaba porque nos amaba. Jesús hablaba porque quería de nosotros, aleluya, su atención. Pedro, un hombre cambiado por completo. Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia. No es solamente, aleluya, que estaba en contra de Jesús, que perseguía a la iglesia y metía a los hermanos, aleluya, a la cárcel y asistió, aleluya, en la muerte, aleluya, de Esteban cuando fue apedreado. Qué lindo es, aleluya, como nosotros cambiamos una vez que venimos a Jesucristo. Si Jesucristo reina dentro de nosotros, aleluya, tenemos que cambiar. La Biblia dice que por sus frutos lo conoceréis. Cuando tu fruto te dice, aleluya, que tú has creído en Cristo, tú te arrodillas a orar. Tú sabes, aleluya, que eres el dueño de tu vida. Tú sabes que Él tiene control de todo, que nada se le pasa por desapercibido. Amén. Pensar que a Dios se le pasó algo desapercibido es no creer en Él. A Dios no se le pasa nada por desapercibido, Él lo conoce todo. Él conoce el plan tuyo de la A a la Z, Él conoce mi plan de la A a la Z. Él conoce todo. Él es el pasado, presente y futuro juntos, porque Él es el tiempo. Y en aquel viernes por la noche, aleluya, los fariseos, los saduceos estaban celebrando. Ya salimos del problema. Ya no nos van a quitar los primeros puestos en la iglesia. Ya no nos van a quitar los primeros puestos, aleluya, en este lugar. Ya podemos seguir en paz cobrando los chavos que queramos. Ya no nos van a decir nada, no nos van a tirar las mesas. Podemos hacer negocio, podemos coger a la gente de tonta. Salimos de ese problema. Eso fue el viernes. El domingo fue que verdaderamente empezó el problema de ellos. El domingo fue que verdaderamente, aleluya, Jesús, aleluya, impactó esas vidas. Dice la Biblia, aleluya, que ellos, aleluya, en la piedra había un sello puesto. Ellos fueron donde Poncio Pilato le pidieron, aleluya, guardia para la piedra. No, mira, dicen que se van a robar el cuerpo de Jesús. Necesitamos una guardia. Y allí en esa piedra de 2 toneladas se puso un sello. Y el sello romano no se toca. El que tocaba el sello romano, eso significaba muerte. Amado hermano, aquella piedra estaba sellada con un sello romano, pero fue rota con el sello del Espíritu Santo. Allí en aquel momento, cuando fue rota, aleluya, ese sello, dice que los guardias cayeron anonadados. Dice la Biblia que los principales sacerdotes le pagaron a los guardias y dijeron: no digan nada, di que se lo robaron. Ellos prefirieron decir que se robaron el cuerpo de Jesús, aleluya, a decir que Jesús resucitó. Y dice: no te preocupes si Poncio Pilato le dice algo, porque aquel sello fue roto, alguien tiene que responder por ese sello. Nosotros te cuidamos. Pero gloria a Dios, aleluya, que ellos no pudieron vencer, aleluya, a Jesús, el dueño de la vida. Más bien, Jesucristo venció la muerte. Jesucristo mató la muerte. Por gloria al Rey que vive para siempre. El viernes se trató de parar la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través mío. Dijeron: esa verdad se acabó. Ya no hay más verdad. Acabamos con ella. Y el domingo se ratificó lo que siempre se dio.
la verdad siempre sale a relucir, amado hermano o hermana que estás aquí, que me estás escuchando a través de las redes sociales. Trataron de matar al hacedor de milagros. Trataron de matar el que sanaba en los sábados, en el sabbat. Trataron de matarlo, aleluya, porque él no seguía las reglas que nosotros pusimos. Porque es como nosotros decimos, no importa. No se dieron cuenta, aleluya, que estaban trabajando, aleluya, con el Hijo de Dios. No se dieron cuenta que estaban trabajando, aleluya, con el hacedor de la vida. Nicodemo fue de noche. Nicodemo era de los fariseos. Pero él le dijo a Jesús, sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces. Había testimonio de lo que Jesús hacía, pero él estaba bien acomodado, aleluya. Y dijo, déjame ir de noche, cuando nadie me vea. ¿Por qué usted cree que los pillos la mayoría de las veces siempre actúan de noche? Porque piensan que nadie lo ve. Y de igual manera, aleluya, este hombre fue donde él y le dijo, sabemos que vienen de parte de Dios. ¿Qué necesito para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, pero si tú eres maestro de Israel, tú sabes la palabra. ¿Por qué tú me preguntas? ¿Qué necesito para heredar la vida eterna? Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. A Nicodemo le borraron la cabeza. Nacer de nuevo. Nicodemo pensaría, ¿volveré yo al vientre de mi madre a salir? ¿Cómo es eso? Me explican. No Nicodemo. Tienes que nacer del agua, del espíritu, de mi sangre que va a ser derramada, aleluya, para que tú puedas creer. ¿Sabes qué? Tanto fue, aleluya, el impacto de Jesús en Nicodemo, que cuando Jesús murió, Nicodemo acompañó a José de Arimatea a pedir el cuerpo a Pilato. A pedir el cuerpo de aquel que había sido ejecutado a Pilato. Y Pilato se lo entregó. Y José de Arimatea tenía, aleluya, un sepulcro nuevo para sepultar a Jesús. Pero todo lo que Jesús te pide te lo devuelve de igual manera. Jesús pidió una barca, la devolvió en bendición. Jesús nació en un pesebre, devolvió su pesebre. Jesús murió en una cruz, allí se quedó la cruz, allí ready para otro reo. Jesús necesitaba un sepulcro, le dieron uno nuevo y lo devolvió. Porque Jesús es la vida, aleluya. Esa vida, aleluya, que resucitó el tercer día, vino para ayudarnos, aleluya, para santificarnos, para cuidarnos, para cambiarnos, para ser diferentes. Nosotros somos la sal de la tierra. Y como somos la sal de la tierra, aleluya, tenemos que ir por el mundo, aleluya, esparciendo esa sal. ¿Por qué la sal? Entre muchas cosas que hace la sal que preserva, la sal produce sed. Cuando usted me dice a mí, me cuenta un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, porque sabemos que Dios lo hizo. Porque Dios te habla y dice, algo imposible, no lo sabía nadie, pero Dios sí lo sabe. Y cuando Dios, aleluya, contesta, aleluya, tú sabes, aleluya, y me cuentas ese testimonio, yo crezco en fe. Porque yo crezco en fe, aleluya, por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y tú creces en fe por lo que yo he hecho en mi vida, aleluya. Así es que vamos apoyándonos poco a poco, aleluya, con el testimonio de lo que Dios sigue haciendo al sol de hoy en la iglesia. Porque Jesús nos ha cortado su mano para sanar, para bendecir, para curar, para sacarle la vuelta a la vida. Oh, mi alma alaba al Rey que vive para siempre. Vamos a Filipenses 2, del 8 al 10, con esto acabo. Y adoramos y te bendecimos, Dios. Qué bueno eres, Jesús. Filipenses 2, del 8 al 10. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
Amado hermano que me está escuchando a través de las redes sociales, amado hermano que estás aquí presente, Jesucristo no es cualquier hombre, Jesucristo es el Hijo de Dios, aleluya, el Dios encarnado. Jesucristo, aleluya, vino a someter a la muerte, vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué vas a hacer con esto? Vas a seguir viviendo una vida, aleluya, negándolo, porque tratar de negar a Dios es ser rebelde. Si tú te das cuenta, aleluya, es rebeldía. Porque la Biblia dice en Romanos, aleluya, que Dios, aleluya, nos enseña a través de la naturaleza que hay un Dios. Dios te dio conciencia. Tú sabes lo bueno y lo malo. Cuando estás haciendo algo malo, la conciencia te habla. Lo que pasa es que hay gente que se acostumbran a callar la conciencia. Y si la sigues callando, aleluya, hay problema. Hablaba con mi hijo, y yo se lo he contado en otras ocasiones, mi hijo mayor. La situación en Puerto Rico, yo digo, es que le han dado rienda suelta a la maldad. Tú y yo somos malos, aleluya, pero nos damos cuenta y Jesús a través del Espíritu Santo nos corrige y seguida nos enderezamos. Párate, esto hay que enderezarlo. Pero esa gente le ha dado rienda suelta a la maldad y ha dejado que la maldad sea dueña de su vida completa. Nunca nadie le ha ofrecido el Evangelio. Quizás crecieron en un hogar disfuncional, donde nunca hubo amor para ese niño, para esa niña, donde lo marcaron, donde le hicieron daño, aleluya, y es lo que conoce maldad. Y la maldad sigue creciendo y sigue practicando la maldad. Pero tengo noticias para ti, amado hermano. Cristo sigue sanando, Cristo sigue salvando, Cristo sigue resucitando. Tu sangre es tan válida como el día que la derramó. Su sangre es tan poderosa como el día que la derramó. Su sangre sigue haciendo milagros y cambiando y limpiando. De lo vil y menospreciado ha escogido Dios para avergonzar al mundo. Vamos a estar puesto de pie. Te adoramos y te bendecimos, Dios. ¿Qué significa la resurrección? Significa todo para nosotros. Significa esperanza. No todo está acabado. Aleluya. Significa, aleluya, que cuando el diablo te dio por muerto en aquel lugar, en aquel momento, te dijo, te di la estacada final, ya no se levanta de esta, ya su espíritu muere junto con su vida. Dios tenía otros planes. Clama a mí, yo te responderé, te dice el Señor. Clama a mí, yo te responderé. Amado hermano que estás a través de las redes sociales, aleluya, que he escuchado un mensaje de resurrección. Esto no es un mito. Esto no es un invento de hombre, aleluya. Esto es una realidad. Esto es la verdad, aleluya. Y si han vivido engañados por tiempo y te han dicho, aleluya, que no hay Dios, yo te presento a ese Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día con poder y autoridad. Y ese mismo Jesucristo que se fue a la diestra del Padre y que dijo, vengo pronto, aleluya, y viene pronto a buscar a su iglesia. Dios es Dios sin ti y contigo. Dios es Dios aunque tú no le creas. Eso no va a cambiar. Tratar de negar la verdad, aleluya, es dar cosas contra el aguijón. Y eso le pasó al apóstol Pablo. Estaba dando cosas contra el aguijón, aleluya. Tratando de entender humanamente lo que Dios hacía, aleluya, a nivel del espíritu. No podemos discernir en la carne lo que Dios está haciendo en el espíritu. Dios está trabajando contigo, te ama, te quiere, aleluya, y te ha llevado, aleluya, de la mano, te ha enseñado sus caminos, te ha dicho, esto está bien, esto no está bien, yo quiero que sigas creciendo conmigo. Aquel maestro que se levantó el tercer día con poder y autoridad está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. No te ha dejado solo, amado hermano, no te ha dejado solo, no estás solo, aleluya, no le creas al diablo, tú eres importante para Dios, tan importante que envió a su hijo a morir por ti y por mí, aleluya, tan importante que prefirió, aleluya, morir por ti que vivir sin ti. Gracias, Dios. Se levantó con poder y autoridad, ya acabó su parte, aleluya, como cordero, ahora es el león de la tribu de Judá. Tú tienes un león, aleluya, que te cuida en tu vida. Tú tienes un Padre Celestial que te ama y que sabe lo que tú necesitas. Pastor, pero es que a mí me pasó esto y me pasó aquello. Dice la Biblia que para los que aman al Señor todas las cosas obran para bien. Y yo siempre le he dicho a usted que cuando ese versículo se lee, para los que aman al Señor todas las cosas obran para bien, se refiere a las cosas malas. Todas las cosas malas. Porque las cosas buenas usted entiende que obran para bien. Pero las cosas malas, aleluya, usted no puede entenderlas hasta que usted viene a Cristo Jesús. ¿Por qué me pasó aquello? Porque Dios permitió aquello para que tú aprendas, cabezón. Porque nos quiere, porque nos ama, porque somos sus hijos, porque quiere lo mejor para nosotros, porque quiere
quiere cambiarnos, aleluya, para que el mundo no nos siga moldeando. Y la rueda del alfarero muchas veces se echa a perder, aleluya, el barro. Pero a él le parece hacer una nueva vasija, como él quiere. No lo dejes para mañana, amado hermano, que está a través de las redes sociales. Vamos a cerrar primeramente con las redes sociales, luego seguimos acá. Para los que se alejaron del Señor, Jesucristo sigue estando ahí en el mismo lugar. Dios está en el mismo lugar donde lo dejaste. Si algo puede probar el hijo pródigo, aleluya, y la enseñanza es poderosa y clara, es que no importa lo que hayas hecho, aleluya, Jesucristo, Dios, aleluya, está allí en el mismo lugar. Y te puede limpiar y te puede dar ropa nueva y te puede cambiar tu lamento en baile y puede hacer, aleluya, que tú cambies para siempre. Porque podemos fallar, aleluya, pero Dios nunca falla. Porque podemos caernos, pero Dios siempre va a estar ahí para levantarnos. Si crees en Él, no he visto justo desamparado de su simiente que bendiga el pan. Crees en la palabra de Dios, crees en la promesa de Dios, afiánzate de ella, no lo dejes para luego. Amén, bendito Dios. En el mundo las enfermedades siguen entrando. Los diagnósticos que no esperamos, que nos llegan a través de una carta, a través de un médico, nos confrontan con nuestra vida. Los lugares donde usted medita más profundamente casi siempre son los hospitales y son las funerarias. Cuando usted está en una funeraria y usted está viendo a una persona que usted quería y amaba mucho, aleluya, guardado en una caja, usted empieza a pensar, realmente también a mí me toca. Pero la diferencia está, aleluya, que cuando tú conoces a Jesucristo como Señor y Salvador, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya la muerte no nos mete miedo, ya la muerte no puede venir a darnos, aleluya, terror, porque Cristo le quitó, aleluya, el poder sobre la muerte al diablo. No importando por lo que pase, Dios tiene conocimiento de todo. Dios puede hacer un milagro y sanarte, Dios puede hacer un milagro y llevarte. Dios puede hacer como Él quiera, aleluya. Pero si algo yo te aconsejo es que te afiances en Él. No importando lo que diga el hombre, no importando lo que tú vas a tu derecha o a tu diestra, aleluya, o seas tú caminando, no importando lo que diga el enemigo. Dios te ama, Dios te quiere y Dios vino para darnos vida y vida eterna. Esto es un ratito aquí en este mundo. ¿Qué vamos a hacer con este tiempo? Predique la palabra de Dios. Háblele a otros de Jesús. Háblale a otros, aleluya. Que usted piensa que jamás y nunca va a ser salvo. Usted tira la semilla. Somos portadores de semillas. A nosotros no nos toca, aleluya, averiguar cómo esa semilla va a germinar. Tenemos los bolsillos llenos de semillas porque la palabra de Dios nunca va a escasear. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y usted la tiene y usted la sabe. Háblela. Predíquela, que lo den por loco. ¿Tú sabes cuánta gente nos da por loco? Porque le servimos a Dios, porque hemos creído en un Dios, aleluya, de poder, de milagro. Lamentablemente al final Dios nos va a dar la razón. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si necesitas oración o si necesitas acercarte a Jesús, déjenos saber a través de las redes sociales. Escribe un mensaje y gustosamente estaremos comunicando con usted. Disfrute de este día. Si no conoces a Jesucristo, hoy es tu día. No lo dejes para luego. No lo dejes para luego. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima.